Buenas, bienvenido al repaso de la lección número 2 de este trimestre, en donde estamos estudiando el libro de Daniel. La lección número 2 es de Jerusalén a Babilonia. El versículo de memoria lo encontramos en Daniel, capítulo número 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mira, la semana pasada estudiamos cómo entender el libro de Daniel, cómo hablamos un poco del libro de Daniel. Hoy, en esta semana, vamos a entrar ya a lo que es el escrito del libro, Daniel capítulo número 1, y comenzando a hablar de la persona de Daniel y lo que ocurre en ese capítulo número 1. Antes quisiera mencionar algunos detallitos con relación a la persona de Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Hay algún tipo de evidencia extrabíblica con relación a Daniel de su persona? Mira, es interesante. Hay varias acotaciones con relación a Daniel. Por ejemplo, Fabio Josefo, este famoso historiador, menciona algo con relación a Daniel en su libro Antigüedades Judaicas. Dice él que Daniel fue uno de los más grandes profetas, porque Daniel no solo acostumbraba a profetizar cosas futuras como lo hacían los demás profetas, sino que también estableció el tiempo en el que acontecerían estas visiones, en el sentido también del Mesías. Otra referencia de Daniel la encontramos en el Talmud babilónico Yoma, que menciona una referencia sobre Daniel como el mayor de los sabios de todas las demás naciones. Es interesante porque la Midrash también habla de Daniel y lo considera como, junto a Jacob, considerándolo como grandes hombres, a Daniel y a Jacob. También en la Biblia hay referencias con relación a Daniel. El libro de Ezequiel, el capítulo número 14, verso 14, verso 20 y también el capítulo 28, en el verso número 3, hace una referencia a Daniel como un personaje ejemplar en lo que se refiere a hacer justicia y en lo que se refiere a hacer rectitud. O sea, es interesante ver las referencias que podemos encontrar sobre la persona de Daniel. Mira, de repente en el libro de Daniel es uno de los libros que hay referencias históricas de sus manuscritos de una manera interesante. El manuscrito más antiguo del libro de Daniel data del año 200 a.C., o sea, 1000 años atrás del texto masoreta, lo que le da una autoría a lo que es el libro de Daniel. Pero mira, entrando ya en el capítulo número 1, que es de las porciones que es escrita en el original en hebreo, tú sabes que Daniel es escrito en dos grandes porciones, en hebreo y en arameo. Una gran porción es escrita en arameo, aunque también está matizada por pincelazos de otros idiomas, de otras culturas, como lo es el persa, el acadio y el griego. Ahora, la narración del capítulo número 1 comienza mencionando que ocurre en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá. Pero lo que está aconteciendo, Nabucodonosor llega, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitia en este año 3 del reinado de Joacín. Mira qué acontece. Nabucodonosor era el príncipe de Babilonia, hijo del rey Nabopolassar, que era el monarca babilónico. De repente Nabucodonosor va a guerrear contra los egipcios y luego entonces de la caída de Nínive, Nabucodonosor vence a los egipcios en la famosa batalla de Kerkamis en el año 606 o 605, tal y como lo mencionan los historiadores. Jeremías capítulo 46, verso número 2, hace referencia a esto cuando dice acerca de Egipto: contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Kerkamis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Esta referencia que acabamos de leer de Isaías capítulo número 46, verso número 2, nos crea un panorama de lo que está ocurriendo. Nabucodonosor vence en Kerkamis a los egipcios y entonces va a conquistar a la tribu de Judá. Cuando va a conquistar la tribu de Judá, encontramos referencia de cómo Nabucodonosor avanza a Palestina y cómo Joacín trata de hacer una especie de aparataje espiritual, tratando de hacer llamados a ayunos, como lo describe Segunda de Reyes capítulo 24 verso 1, descrito también en Jeremías capítulo 36 verso 9. Lo que precede a lo que está aconteciendo aquí en el capítulo número 1, cuando menciona que en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Mira qué interesante, lo que está ocurriendo. Nabucodonosor ha peleado la batalla contra los egipcios en Kerkamis, que ocurre justamente después de la caída de Nínive. Nabucodonosor es príncipe de Babilonia. Nabopolassar, que era su padre, muere. De allí que Nabucodonosor tiene que regresarse después de conquistar a Judá, después de conquistar a Palestina. Nabucodonosor tiene que regresarse para ser coronado. Al regresarse para ser coronado, tiene que tomar el camino más corto para llegar rápido a su lugar. Y entonces, en esa conquista, Nabucodonosor toma varias cosas. Dice el capítulo número 1, el verso número 2, que entregó el Señor en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la casa de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro del Dios babilónico. Así que mira qué interesante. De repente Nabucodonosor viene y conquista. Y cuando conquista, no simplemente se lleva la gente, sino que también se lleva los utensilios del templo. Utensilios que habían sido consagrados a Dios. Utensilios que habían sido consagrados para el uso de Dios. En la antigüedad, cuando una nación conquistaba a otro, cuando un rey conquistaba a otro, se llevaba lo que era del Dios, porque no era simplemente un pleito entre naciones o entre generales o ejércitos, sino que también era una especie de pleito espiritual o de guerra espiritual en la que un Dios le ganaba a ese otro Dios. El espíritu de profecía menciona algo de esto también, y hay una cita en Patriarcas y Profetas, la página 351, en donde el hermano White hace referencia a esto. Y mira qué interesante, dice ella así: el hecho de que esos adoradores de Jehová estuvieran cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos era mencionado jactanciosamente por los vencedores como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y a las costumbres de los hebreos. ¿Qué cosa? O sea, estamos hablando de una batalla espiritual. No estamos hablando únicamente de una batalla de ejércitos, sino estamos hablando de una batalla espiritual en donde los vencedores se burlaban de los jóvenes hebreos, se burlaban del pueblo al llevarse los utensilios, porque con esto ellos estaban diciendo: mi Dios es más poderoso que el tuyo, mi Dios es más fuerte que tu Dios. O sea, tu Dios no merece ser adorado porque es vencido. Y mira qué interesante. Está tratando el rey de crear una especie de fórmula, una especie de plan para socavar la fe de los muchachos, para socavar la fe del pueblo. Por eso es tan interesante como lo menciona el capítulo. El capítulo va más allá y entonces dice que los muchachos con quienes no hubieren tacha alguna, el rey manda a recoger los muchachos que no tuvieran tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. El rey viene y se lleva a los muchachos que estaban allí, entre ellos Daniel y sus amigos, y se lo lleva para enseñarle las letras. Pero lo que el rey estaba buscando no era simplemente enseñarle las letras. El rey estaba buscando también destruir su fe, porque le destruye la imagen de su Dios al llevarse los utensilios. Pero ahora en el verso número 5, mira lo que dice: y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para fin de que ellos se presentaran delante del rey. Mira qué interesante. Vamos paso a paso. Nabucodonosor conquista. Cuando conquista, se lleva a los muchachos, y con los muchachos se llevan los utensilios del Dios de los muchachos, se lleva los utensilios del templo. Lo que está es profanando el templo, profanando el nombre de Dios, destruyendo la imagen de Dios con los muchachos. Y entonces cuando se lo lleva, entonces le da de su comida. El texto aquí no dice que el rey le mandó a dar comida. El texto dice claramente que le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey. Lo que el rey estaba tratando de hacer no era simplemente darle comida. Lo que el rey estaba tratando de hacer era mostrarse como el que sustenta a los muchachos. Tu Dios no te protegió al salir. Tu Dios no te protegió porque se dejó conquistar. Yo conquisté a tu Dios. Mi Dios conquistó a tu Dios. Tu Dios es un Dios vencido. Tu Dios no tiene poder de defenderse, menos va a tener el poder de defenderte a ti. Y ahora que tu Dios te ha dejado solo, entonces yo voy a cuidarte. Yo voy a tomar el cuidado por ti.
toma mi comida. De ahí que es muy interesante porque cuando nosotros leemos Daniel capítulo 1, verso 8, y entonces nos damos cuenta de lo que hace Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía, y por tanto pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Aquí tenemos nosotros no simplemente algo de la comida, de Levíticos 11, de la costumbre judía, de que usted no puede comer esta carne, que usted no puede comer este animal, que usted no puede comer esto. O sea, no es simplemente obediencia a Levíticos 11. Lo que estamos mirando acá en Daniel capítulo número 8 es Daniel y los jóvenes y sus amigos negándose a que el rey tomara el lugar de su Dios. Negándose a que el rey tomara el lugar que le correspondía a Dios. Mira qué interesante. En el verso número 7, el verso anterior, dice que a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Por qué detalla el texto esto? Porque el rey no simplemente se conforma con llevarse los utensilios, sino que le cambia el nombre. Al cambiarle el nombre está tratando de cambiar la identidad. Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Pero de repente lo transforman a Belsasar, lo que significa que Bel, el otro nombre del dios Marduk babilónico, la principal divinidad babilónica, o sea, Bel preserve su vida. O sea, mire qué interesante. Le cambia de Dios es mi juez a Bel preserve su vida. O sea, el nombre que conmemoraba a Dios ahora pasa a conmemorar un Dios caldeo. De repente Ananías significa gracia de Dios. Ahora, se cambia o se vierte a Sadrach. Queriendo decir orden de Aku, el dios sumerio de la luna. O sea, imagínate, gracia de Dios y ahora entonces orden de Aku, o sea, perteneciente al dios de la luna. Luego entonces Misael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y entonces lo cambian a Mesac, que significa ¿quién es como Aku? Otra vez el dios de la luna. O sea, ¿quién es como Dios? Y ahora, ¿quién es como Aku? O sea, le está tratando de cambiar su identidad, su identidad religiosa. Le está tratando de cambiar su fidelidad religiosa. Azarías, que significa Yahvé ha ayudado, le cambian el nombre por Abednego o siervo de Nego, una forma de decir Nebo, el dios de la sabiduría. O sea, el rey está tratando de cambiar la identidad religiosa, cambiar la fidelidad de los muchachos. Lo hace porque destruye la imagen de su Dios, se lleva los utensilios, destruye ahora la cultura religiosa. Tú no mereces llamarte como tu Dios es un Dios vencido. Yo vencí a tu Dios, mi Dios venció al tuyo. Por lo tanto, yo te cambio el nombre de tu Dios porque tu Dios no merece que tú le seas leal. Ahora yo te voy a cambiar el nombre. Y entonces aparece diciendo así: tu Dios que ya no te protegió y te dejó solo, ahora yo te cuido y te protejo. Toma mi comida. De ahí que la prueba no era comida, la idea era lealtad. Mira lo que dice Profetas y Reyes, página 352 con relación a esto. Mira lo que el comentario que hace el hermano White. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que representaban a divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos hebreos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Lo que está tratando el rey es de cambiar su identidad espiritual. Ahora mira qué interesante. Mira lo que dice otra cita del mismo libro en la página 357. Mira lo que dice. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener eso gradualmente. ¿Te das cuenta de los pasos? Conquista la ciudad, se lleva los utensilios, le quita la autoridad de Dios, supuestamente según él, le cambia el nombre y después le da su comida, se muestra que él lo va a cuidar, que él lo va a proteger. Lo que está diciendo el Espíritu decía es, el rey no lo forzó, o sea, el rey
lo iba haciendo gradualmente, dándole nombres que expresaban sentidos de idolatría, poniéndoles entre tanto íntimo en costumbres idolátricas, bajo la influencia de ritos seductores, del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar del culto babilónico lentamente. Cuando Daniel dice en el verso número 8 que él propone en su corazón junto con sus compañeros no contaminarse con la comida del rey, lo que estamos mirando es que Daniel lo que se compromete es a no ser desleal a Dios. Ahora, es impresionante, porque cuando Daniel dice en el verso número 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, todo lo que va aconteciendo, aunque parece que Dios está derrotado, aunque parece que el rey babilónico ha vencido a Dios, aunque parece que de repente no hay esperanza, Daniel lo plantea y dice que el Señor entregó en sus manos. Mira qué fe. Daniel entiende que Dios es el que entrega en sus manos al rey. Daniel entiende que esto es obra de Dios, aunque él no lo entienda. Mira, a veces hay cosas que tú y yo no entendemos en la vida. A veces pasan situaciones que tú y yo no entendemos. A veces viene la soledad espiritual y tú sientes que Dios no te oye. Puedes sentir en algún momento que Dios no está ahí, que Dios te dejó solo. Puedes sentir en algún momento que la prueba es tan difícil que tú no vas a poder aguantar. Puede sentirse que a lo mejor Dios no merece ser adorado porque sentimos soledad espiritual. Pero aún ahí, mirando la historia de Daniel y sus compañeros, nos damos cuenta que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu historia. Puedes estar experimentando una situación difícil en tu vida, pero esta semana al estudiar la lección, date cuenta que Dios tiene el control de tu historia. Aun cuando parece que Él está vencido, Dios es quien está controlando. Porque cuando Daniel y sus compañeros son fieles y proponen entonces ese pacto de fidelidad y vamos a comer diferente, no vamos a comer la comida del rey y nos vamos a presentar ante el rey, mira qué extraordinario. Cuando se presentan ante el rey, entonces ellos son más se ven mejores que los demás, más inteligentes que los demás. Es extraordinario lo que pasa con ellos. Y todo lo que pasa con ellos es simplemente obra de Dios. Verso 17, lo que fue el verso de memoria. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. O sea, Dios es un Dios que no falla. El enemigo te puede estar preparando un momento. Cuando el enemigo quiere que caigas, no te va a presentar la cosa a la fuerza. No te va a empujar hacia el precipicio del mal para que te devoques y te caigas. Te va llevando poco a poco. El enemigo quiere destruir tu matrimonio y no te lo presenta así de una vez para que te divorcies y experimente el dolor matrimonial, del divorcio matrimonial. Te lo va presentando poco a poco. Te va endulzando la vista. Te va endulzando el oído para que vayas cayendo lentamente. Cuando el enemigo quiere destruir tu vida, no te presenta en un gran letrero diciéndote, ven, peca, que tu vida va a fracasar. No, ven, peca, que va a perder tu familia. No, te va llevando poco a poco. Pero aún cuando te sientas solo, confía en que Dios tiene el control de tu historia, porque tú le perteneces a Dios. Y es lo que Daniel menciona cuando dice, el Señor lo entregó en su mano. Aún cuando tú no entiendas lo que pase, confía en Dios. Mira, esta es una lección extraordinaria. Así que quiero que tú nos sigas en nuestro canal de YouTube, también en las redes sociales para las siguientes publicaciones. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene. Comparte este video con tus amigos y con todo aquel que tú puedas. Dios te bendiga muchísimo, un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.